Entonces, no tenemos antagonistas directos. Existen elementos que antagonizan ciertos efectos, pero en general, dentro de los anestésicos generales que tenemos, son los que más problemas tienen de antagonismo, ¿ya? Así que hay que preocuparse de no tener problemas, no provocar sobredosis. Pueden ser bloqueados parcialmente por una asociación de anfetamina y yohimbina. Consíganse anfetamina. ¿Ya? Es fácil. Aminopiridina, sí, se puede conseguir. Antagoniza también, un antagonista parcial. Pareciera que lo que hace es aumentar la acetilcolina y podría ser que algunos otros neurotransmisores, entonces bloquea algunos de los efectos. Y la yohimbina sola también sería un antagonista parcial por efecto directo a nivel de receptores alfa-2 adrenérgicos, entonces también antagonizaría algunos efectos, pero antagonista completo y que antagonice los principales problemas no existe. Así que este es el más complicado. Con eso terminamos los anestésicos inyectables más importantes usados, los más potentes usados en veterinaria. Y vamos a ver los anestésicos generales inhalatorios que se usan actualmente. Desde el punto de vista químico, son todos hidrocarburos halogenados. Estamos hasta aquí de escuchar problemas con los hidrocarburos. O sea, son altamente contaminantes ambientales. Por lo que se piensa que a corto plazo seguramente se van a acabar, ¿ya? Van a aparecer otros elementos que sean tan, entre comillas, seguros, pero que además no contaminen tanto el ambiente. En este caso, los inhalatorios se usan principalmente en veterinaria para hacer mantención anestésica usando un anestésico inyectable para la inducción. A ese sistema se le llama PIVA, ¿cierto? Anestesia intravenosa parcial. Me parece que ya lo habíamos visto. Ya. Pero hay algunos que también se pueden usar para inducción, además de mantención. Y en ese caso se llama TINA, anestesia inhalatoria total. Pero en veterinaria, la mayoría de las veces se usa inyectable para la inducción y inhalatoria para la mantención. En este caso, la vía de administración y de eliminación es principalmente a través de los pulmones. Entonces, con mucha frecuencia la recuperación es mucho más rápida que con los inyectables porque no requiere en su mayoría metabolización. Sin embargo, como son altamente liposolubles, tienen diferente grado de afinidad con la grasa, entonces siempre algún porcentaje de ellos se acumula igual en la grasa, pero en general porcentajes mucho menores que los que hemos visto en los inyectables. Esa parte que queda en la grasa tiene que ser metabolizado en el hígado y posteriormente excretada por vía urinaria. ¿Ya? O sea, igual que cualquier anestésico o medicamento normal. Y esta es hasta este minuto la anestesia quirúrgica más segura precisamente porque la eliminación es por expiración, por vía aérea, sin metabolizar, sino que tal como entró, sale. Entonces, para ponerlos, tiene el inconveniente que hay que tener una máquina de anestesia que es específica para cada anestésico. Hay máquinas de anestesia que se puede usar más de un anestésico, pero en general la mayoría es para un determinado anestésico y eso encarece el uso, ¿cierto? La posibilidad de usar. Y es una de las grandes desventajas, el costo. Además, hay que tener un circuito de respiración dado por un tubo de oxígeno, que también es caro, tampoco es barato. Entonces, ese es el gran inconveniente, el costo. Para que funcione una máquina de anestesia tenemos que tener, como decíamos, un elemento que nos suministre oxígeno a un caudal controlado, que generalmente son tubos de oxígeno más chicos o más grandes, ¿cierto? Que tienen un manómetro donde yo veo cuánto oxígeno queda, porque yo tengo que calcular que me dé para la cirugía que yo voy a realizar la cantidad de oxígeno adecuada. Tiene una llave que yo la abro para que pueda liberar el oxígeno para que entre a la máquina de anestesia, pero el que regula realmente la cantidad que entra a la máquina es este elemento que forma parte de la máquina de anestesia que se llama flugímetro.
evapora en el vaporizador por calor. En este vaporizador se evapora una cantidad determinada de anestésico por unidad de tiempo y además se mezcla con el oxígeno. De ahí tenemos una bolsa de reserva, ¿cierto? Y de aquí va a lo que se llaman tubos corrugados, que hay uno de entrada y uno de salida, que ahí están marcados con colores diferentes, no siempre tienen colores diferentes. Y este es el tubo endotraqueal, que es la forma más frecuente que nosotros ponemos anestesia a los animales. No con mascarilla, sino que con tubo endotraqueal la mayoría de las veces. Entonces, por una de las mangueras entra el anestésico al animal junto con el oxígeno, y por la otra, cuando el animal expira o exhala, sale el anestésico general tal como entró con CO2. Ese anestésico general generalmente va a este elemento que se llama canister, que tiene cal sodada, que tiene por función retener el CO2 y liberar el anestésico que está tal como entró, ¿cierto? Está funcional, y volverlo a reutilizar. Entonces, esto puede ser un sistema cerrado en que yo vuelvo a reutilizar el anestésico de tal forma de ahorrar por un lado anestésico y por otro lado contaminación ambiental, pero dependiendo del tamaño del paciente, hay veces en que yo tengo que usar sistemas abiertos en que sale al ambiente del pabellón de cirugía. Animales muy pequeños, animales exóticos, gatitos, animales chicos, ¿ya? Pero en general se prefieren los sistemas cerrados porque son menos contaminantes y además salen más, tienen algún cierto ahorro. ¿Qué sale al ambiente? ¿CO2 o El CO2 con el anestésico, tal como entró. El anestésico funciona y bueno. Por eso que se trata siempre, en la medida de lo posible, que sea un sistema cerrado. El problema es que si hay un sistema cerrado y un animal muy chiquitito, como la cantidad que necesita es muy pequeña, corre el riesgo de matar al paciente con ese poquitito extra que entró por aquí. Por eso que los chiquititos se prefiere el sistema abierto, y como es la cantidad pequeña, se supone que en una cirugía normal el cirujano, digamos, que tiene que estar más inteligente, no se anestesia, ¿ya? Pero existen sistemas abiertos y cerrados. Cuando hagan cirugía en Talagante los van a ver los dos, ¿ya? Y los van a ver los dos usados. Doc, disculpe. ¿Sí? ¿Ha tenido experiencia con otros tubos endotraqueales que están ahora de moda o en veterinaria como los Regia, no sé cuánto? La verdad que no. ¿No? Sí, sé que existen otros que son mucho más fáciles de poner, pero experiencia personal no. Ah, perfecto. No. Gracias. Lo que se supone que la gracia que tienen es que, porque en el tubo endotraqueal tradicional tú tienes que entrar, Sí. ¿cierto? Por este hoyito chiquitito y tú estás por acá lejos, entonces cuesta chuntarle. En estos otros, prácticamente tú lo pones de afuera y entras solo, digamos. Tiene una lengüita que no hace ningún daño. ¿Sí? Claro. Entonces, se supone que es mucho mejor, pero Por experiencia. no lo usamos. Vale, gracias. Ya, ¿qué características tenemos que considerar en un anestésico inhalatorio? Tenemos que considerar elementos como la presión de vapor, que es la capacidad de evaporarse, ¿cierto? Porque todos están líquidos a temperatura ambiental. El coeficiente de solubilidad de sangre a gas, el coeficiente de partición de grasa a gas y la concentración alveolar mínima o CAM, que es como la dosis en los anestésicos inhalatorios. Bueno, ese gatito está, si se fijan, la idea cuando uno hace un anestésico, además, la ventaja de tener anestésicos inhalatorios no es solamente que el anestésico es más seguro, sino que generalmente el animal está monitorizado, ¿cierto? Como en este caso, que tiene un aparato para medir la presión, tiene la lengüita para medir la oximetría de pulso, ¿cierto? La cantidad de la oxigenación, y está conectado por todos lados, además de subiendo venosa puesta. Entonces, no es solamente más seguro porque el fármaco que se usa es más seguro, sino que además porque los sistemas son más modernos, entonces tenemos mejor control de la anestesia. Así que hay más de un elemento que determina que los inhalatorios sean más seguros. Bueno, eso que tiene el gatito ahí en el lomo, por debajo con la guatita, eso es un electrobisturí, es el tierra del electrobisturí para que no se electrocute, ¿ya? Por eso les digo, generalmente, bueno, y este es un sistema que es abierto, uno lo ve por la forma, ¿ya? Para un gatito. Y ahí el resto de anestésico y el CO2 sale al pabellón. Bueno, la presión de vapor
es la capacidad de evaporarse, ¿cierto? Es la tendencia de una molécula de pasar de un estado líquido a un estado gaseoso. Y para eso depende de la temperatura. Entonces lo que hacen los vaporizadores es evaporar. Aumentan la temperatura del anestésico y lo evaporan, pero en una cantidad constante. Esa es la gracia. Y los vaporizadores tienen un color característico, que es el mismo color con que venden el frasco del anestésico inhalatorio. Entonces no hay cómo equivocarse. Hay máquinas de anestesia, como les decía, que tienen más de un vaporizador, pero no hay cómo equivocarse porque tiene el color aquí y el frasco viene con el color también. Así que, o sea, si uno se equivoca es porque es muy desordenado. ¿Ya? Es muy importante que cada anestésico tenga su propio vaporizador porque es la única forma de saber que tengo una cantidad conocida de anestésico por unidad de tiempo. Los vaporizadores son específicos entonces para cada anestésico. El otro elemento es el coeficiente de solubilidad de sangre a gas, o también coeficiente de reparto, o este símbolo lambda, ¿cierto? Sangre-gas. Hay muchas formas de ponerlo. Es un cociente, o sea, una división, una relación, ¿cierto?, entre el número de moléculas de un gas, que en este caso es el anestésico una vez que se evaporó, entre dos medios A y B cuando se han equilibrado las presiones parciales entre ellos. O sea, entre la sangre y el gas, se refiere al gas del alvéolo, del pulmón, cuando se ha equilibrado, cuando ya llega un equilibrio. Esto más o menos lo mismo que hablábamos del punto de equilibrio dinámico en el caso de los fármacos en general. Aquí también este coeficiente se mide cuando ya se alcanza un equilibrio entre lo que va y viene entre la sangre y el pulmón. Yo pongo mi anestésico inhalatorio, entra al pulmón, del pulmón pasa a la sangre y de la sangre va al encéfalo a anestesiar al paciente. Entonces yo sé que lo que está en la sangre es lo que va a llegar a anestesiar, no lo que está en el pulmón. Entonces por eso que se mide este coeficiente. Y por ejemplo, el coeficiente de sangre a gas del sevoflurano es 0,69. Eso quiere decir que hay 0,69 moléculas del anestésico, que es el sevoflurano, en la sangre, por cada una molécula de gas, que es el gas alveolar. Por lo tanto, tengo menos anestésico en la sangre que lo que tengo en el pulmón. Entonces yo digo que el sevoflurano es un anestésico poco soluble en la sangre, porque tengo más en el pulmón que en la sangre, y lo que me anestesia es lo que está en la sangre. Entonces, dependiendo de cuán alto o bajo sea el coeficiente de solubilidad de sangre a gas, va a tener efecto más rápido o más lento ese anestésico. Mientras mayor es la solubilidad en la sangre, ¿cierto?, del anestésico, o sea, mayor coeficiente de solubilidad de sangre a gas, tengo mayor número de moléculas para saturar la sangre, que es la que pasa al sistema nervioso central y el que produce la anestesia, la inducción anestésica. Entonces, ¿para qué me sirve? Para medir la rapidez del efecto terapéutico. Mientras más chico, mientras menor sea el coeficiente de solubilidad de sangre a gas, más rápido se induce y más rápido se recupera el paciente. Bueno, y aquí no alcanzó a salir, pero dice que el isoflurano y el sevoflurano tienen una inducción y recuperación más rápida en relación al alotano, que es la parte que no alcanzó a salir porque justo cuando uno lo pone para que no se pueda borrar, en PDF se movió. En relación al alotano, que es otro anestésico inhalatorio. Entonces, el isoflurano y el sevoflurano anestesia más rápido que el alotano a un animal o a un humano, la misma cosa. ¿Ya? Nosotros no nos vamos a referir aquí al alotano, que es uno de los anestésicos antiguos dentro de los inhalatorios, porque como nosotros aquí en Chile somos un país pequeño, cuando llegan las cosas a Chile ya han pasado por todo el resto del mundo. Entonces cuando llegó a Chile, llegó el isoflurano. Y casi todos los veterinarios que están trabajando actualmente con anestésicos inhalatorios tienen máquinas de isoflurano. ¿Y por qué? Porque el alotano ya había quedado obsoleto. El alotano es más lento de funcionar, por lo tanto el animal se induce y se recupera más lentamente.
Por otro lado, produce un problema bien importante que se llama hipertermia maligna, en que produce una fiebre notable en que el animal se muere. Eso hasta ahora se ha visto solamente en humanos y en cerdos, no en otros animales. Pero nadie nos dice que se pueda producir en otros animales. De hecho, no se sabe por qué se produce. Se sabe que tiene una influencia genética, porque hay familias de humanos en los que no se puede usar alotano. ¿Ya? Entonces, nos perdimos de hartas cosas, o al revés, podríamos decirlo. Cuando llegó a nosotros, se conocía tanto el alotano que no valía la pena invertir en una máquina de alotano. ¿Ya? Por eso que no lo vamos a pasar, porque en la práctica no se usa. Por otro lado, el alotano tenía la particularidad que potenciaba el efecto de las catecolaminas, de la adrenalina. Entonces, si el animal llegaba nervioso al pabellón de cirugía, se anestesiaba, pero la taquicardia era terrible y la hipertensión también. Entonces, tenía hartas desventajas. Como les digo, nosotros afortunadamente cuando llegó a Chile, llegó tarde, pero llegó un elemento que es mucho más seguro que el isoflorano. Así que por eso que no vamos a ver el alotano, vamos a ver algunas particularidades. Nosotros aquí realmente no se usa. Bueno, y existen otros más aquí todavía. Nosotros, los fenotropos, hay países que todavía se usan, pero hay que Chile ni lo conocer. El otro elemento importante es el coeficiente de partición de grasa al gas. Esta grasa, en este caso, no está referida a la grasa, al tejido adiposo, sino que está referido al tejido nervioso. Porque ustedes saben que el tejido nervioso es casi pura grasa. ¿Ya? Claro. Entonces, esa grasa se refiere a sistema nervioso. Entonces, el coeficiente de partición de grasa-gas nos permite definir la potencia anestésica. Acuérdense, potencia en farmacología es dosis, cantidad de fármaco. Entonces, coeficiente de partición de grasa-gas más alto significa que yo tengo mayor potencia, necesito menor cantidad de anestésico para que mi animal se anestesie más rápido. ¿Ya? Y el otro elemento es la concentración alveolar mínima o CAM, que es el equivalente a la dosis. Es una forma de medir clínicamente, o sea, por las características del paciente, la potencia de una anestesia. Ver cómo funciona la dosis que yo le estoy dando. ¿Ya? Es la concentración mínima de anestésico capaz de producir inmovilidad en el 50% de los individuos expuestos a esa dosis. O, dicho de otra manera, la cantidad mínima necesaria que es capaz de no provocar respuesta en el 50% de los pacientes expuestos a un estímulo doloroso. Obviamente está inmensamente relacionado con la potencia. Mientras más potente, menos cambio, menos dosis. Y aquí hay un resumen, ¿cierto?, de alotano, isoflorano y sevoflorano, perro y gato, ¿cierto? El CAM, que como dice aquí, es un valor de referencia poblacional, lo que siempre hablamos, ¿cierto? Mide lo que hay en la población, en la mitad de los individuos que se exponen a esto, por eso que es el 50%, ¿cierto? Y más o menos el isoflorano, lo que se necesita para inducción es entre 3 y 4%, y para mantención, en un perro, es más o menos un 2%. Entonces yo recurro más o menos la maquinita alrededor de un 2 durante todo el procedimiento quirúrgico y yo voy a tener un animal con un buen nivel de anestesia, pero obviamente las dosis son dosis de efecto. O sea, tengo que ver cómo responde mi paciente de todas maneras. ¿Sí? Pero ¿cómo se mide? Porque, por ejemplo, según el tamaño, el peso del animal, el volumen corriente. Y yo con todo el tubo le estoy más encima dando espacio muerto. Entonces, ¿cómo se calcula todo eso? Es que es dosis de efecto. No hay cómo calcular, ¿ya? Es como lo que veíamos, que bueno, ya lo vamos a ver en el práctico. ¿Cómo calculo? Uno calcula normalmente las dosis por kilos de peso. En el caso de los anestésicos inyectables lo hago así. Aquí ni siquiera tengo esa referencia, como tú dices, porque además en el tubo tiene que ir oxígeno, que era uno de los problemas que existía, por ejemplo, con el óxido nitroso, que se necesitaba mucha cantidad de óxido nitroso para que el animal se anestesiara, y no cabía el oxígeno en las mangueras normales, y por eso se dejó de usar, y tenía que usar así unas mangueras, y no había. ¿Ya? Imagínense en un equino, por ejemplo. Era súper difícil, entonces por eso que se empezaron a dejar de usar muchos anestésicos en el mundo. Nosotros, como les digo,
A nosotros nos llegó el isoflurano, y nos llegó hace cuánto, como creo que unos 6 o 8 años atrás. Antes no había, uno conocía, cuando yo estudié, conocíamos la máquina de anestesia porque se sabía que existían. En la escuela donde yo estudié no había, ni por casualidad. ¿Ya? Entonces son cosas bien modernas, pero el cuánto es una referencia, un valor referencial. Aquí te dicen el 2% del isoflurano, la mayoría, hay un relojito en las máquinas de isoflurano hasta 5, de 0 a 5. Y más o menos en 2, 1,5, 2, la mayoría de los animales están en mantenimiento. ¿Pero quién te lo va a decir? El paciente. ¿Ya? Entonces es la misma historia. Es como en el inyectable, yo le pongo un poquito y veo el efecto. Aquí también, le pongo el relojito un poquito y veo el efecto. Cada paciente tiene su propia dosis. Y estas, como dice ahí, son referencias poblacionales. Mecanismo de acción, ya sabemos que no lo sabemos. Así que no sabemos. No tenemos idea. Hasta ahora no se conoce ningún receptor específico al que se una. Se supone que se une al GABA-A, pero no se ha visto que realmente se une al GABA-A. Entonces son meras suposiciones. Entonces, en teoría, lo que harían es bloquear los canales de sodio, aumentarían el ingreso de cloro, y esto porque actúan a nivel de receptores GABA-A. Pero es lo que se cree, no es lo que se sabe. Por consiguiente, como no sabemos a nivel de qué receptores actúa, no sabemos cómo antagonizar su efecto, si no sabemos a nivel de qué receptores tenemos que actuar. Así que eso de que son los anestésicos más seguros, la única razón es porque se eliminan fácil por expiración si el animal está respirando. Si el animal dejó de respirar, sí, ¿ya? Así que no se crean de eso que no son súper seguros, y pongámosle nomás. Esto no es. La distribución, ya decíamos, ¿cierto? Entra por vía inhalatoria, llega al pulmón, pasa sangre, se distribuye por todo el organismo, ¿cierto? Y finalmente llega al sistema nervioso central y el animal se va a anestesiar. Como el sistema nervioso central es un órgano altamente irrigado, también es relativamente rápido. Sin embargo, los anestésicos inhalatorios son mucho más lentos que cualquier inyectable que decíamos que demora menos de 1 minuto en anestesiar. ¿Ya? Entonces, a pesar de que son muy rápidos, son más lentos que cualquier inyectable en inducir, no en recuperarse. Es la diferencia con la recuperación. ¿Ya? Una vez que yo terminé la cirugía, corto el paso del anestésico, pongo mi maquinita que tenía hasta 5, la pongo en 0, sigue entrando oxígeno, pero ya no entra más anestésico, y por gradiente de concentración va a empezar a salir del sistema nervioso central a sangre, de sangre a pulmón, pulmón para afuera. ¿Ya? Y el animal se empieza a recuperar. Lo mismo que veíamos en los anestésicos inyectables, aquí también hay redistribución. O sea, el animal se empieza a despertar y yo todavía tengo anestésico en el interior del organismo. Y sabemos que todos ellos se acumulan en cierta medida, dependiendo de la afinidad con la grasa, se acumulan en mayor o menor medida en grasa. Hay anestésicos como el metoxiflurano, que es uno de los antiguos, no más antiguo, pero uno de los antiguos, que es altamente liposoluble y tiene alta afinidad con la grasa. Por lo tanto, se acumula en forma importante en el tejido adiposo. Aproximadamente el 50% de lo que entra queda en el tejido adiposo. Y eso tiene que ser metabolizado y excretado. Entonces, no hay que creerse que porque se llama inhalatorio, todo se elimina por la vía aérea. Obviamente, estos animales con el metoxiflurano se recuperan más lento que uno con isoflurano. La metabolización tiene que ser metabolizado esa cantidad que quedó retenida en la grasa. La metabolización se realiza, ya vimos, dependiendo de la cantidad que queda acumulada, pero en general es por oxidación en hígado, metabolización de fase 1, y dan origen a compuestos hidrosolubles que posteriormente son eliminados por riñón. Dentro de los más usados actualmente, por ejemplo, el sevoflurano, aproximadamente el 3% de lo que se aplica se acumula en la grasa y tiene que ser metabolizado y excretado. El desflurano, el 0,02% apenas, es acumulado en la grasa, metabolizado y excretado.
Entonces, entre los que más se usan actualmente, la mayoría del anestésico que se administra es eliminado por vía pulmonar. De los antiguos, como el metoxiflurano, como les había dicho, más o menos el 50% de lo que se administra se acumula en la grasa, metabolización, excreción. ¿Ya? Así que ese animal se demora más en recuperar de la anestesia. Y vamos a ver los que más se usan aquí en Chile. En lejos, el que más se usa es el isoflurano. Tiene este color lila, fresquito, y la máquina de anestesia tiene el mismo color. El isoflurano se considera que tiene un amplio margen de seguridad dentro de los inhalatorios. Pero tiene un olor desagradable. Incluso es picante, es como irritante de la vía aérea. Por eso no es una buena opción para inducción con mascarilla o en cámara. El animal se arranca. Y como este es el que nosotros más usamos, por eso que la inducción generalmente se hace con inyectables. Una vez que el animal perdió la conciencia, le pongo su tubo endotraqueal y ahí yo lo conecto a la máquina. Está autorizado el isoflurano para perros y equinos. La FDA, que es la organización a la que nosotros nos basamos, ¿cierto?, en las recomendaciones, la autoriza para perros y equinos. En la vida real se usan todos los animales, incluso los animales exóticos, los chiquititos. Así que este es en veterinaria en general, no solo en Chile, en veterinaria el que más se usa. Necesita un vaporizador de precisión para isoflurano, ¿cierto? Tiene un coeficiente de solubilidad de sangre a gas bajo, por lo tanto el animal se induce y se recupera relativamente fácil. La liposolubilidad también es baja, tiende a acumularse poco en la grasa, ¿cierto? Y la inducción y la recuperación se consideran rápidas, aunque no son ni comparables de rápida con cualquier inyectable, lo que les decía. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago? Lo que tú decías, ¿qué hago si mi animal lo tengo con isoflurano, que es súper seguro, y se me empieza a, ni pensar en que se empieza a mover, empieza a aumentar la frecuencia cardíaca? Yo sé que es porque se está empezando a despertar, la profundidad anestésica no es la adecuada, pero en vez de ponerle más isoflurano, lo que yo hago es le pongo propofol. Por eso el que más se usa para asociarlo con los inhalatorios es el propofol. ¿Cuál es la gracia? En menos de un minuto el animal se volvió a inducir, está con anestesia profunda de nuevo y dura 10 minutos. Y después yo sigo con el isoflurano. Entonces yo no modifico mi relojito de isoflurano, le pongo el propofol. No me arriesgo a que se me muera por una sobredosis de isoflurano. No espero a que se induzca, que demora más o menos, este que es rápido, demora como 2 minutos. 2 minutos entre que empezó la taquicardia, empezó a respirar más rápido, el animal se empezó a mover, al cirujano le da un ataque de caja porque el animal se le estaba muriendo. Y obviamente se empieza la pelotera en el pabellón contra la anestesia. ¿Ya? Entonces se usa mucho el propofol junto con los inhalatorios, porque tiene esa gracia, dura poco y induce muy rápido. Entonces uno puede tener la mejor de las intenciones de usar una anestesia inhalatoria total, TINA, pero en la mitad del camino tuviste que usar un inyectable igual. Entonces uno propone y el paciente dispone. Por lo tanto, siempre hay que estar preparado para lo que haya que hacer en el momento en que se produce el problema. Bueno, el animal con el isoflurano se recupera en alrededor de 1 o 2 minutos y se induce también más o menos en 1 o 2 minutos. ¿Ya? Entonces hay rápidas modificaciones de la profundidad anestésica durante la cirugía. Por eso que yo no espero aumentar la cantidad de isoflurano si mi animal se está empezando a recuperar de la anestesia y le pongo generalmente propofol. Efectos cardiovasculares. Se considera dentro de los inhalatorios el que tiene menos efectos adversos sobre el corazón. De hecho, se considera que dentro de los que tenemos actualmente es el que menos problemas tiene en general con los sistemas vitales. Por eso que este es el que más se usa en veterinaria. No es por azar, no es porque a mí se me antojó, ni porque es barato, ni porque es lindo, ni lila. Es porque es muy seguro y ustedes saben que nosotros tenemos problemas con la monitorización, con el hacer que el anestésico no nos dé problemas. Entonces, es una buena opción. A una profundidad anestésica normal mantiene la función cardíaca similar a como estaba en la preanestesia. Lo mismo que en el caso de los inyectables, habíamos hablado que mientras más depresores del sistema nervioso central use, uso cantidades menores de cada uno de ellos.
Aquí también, ¿ya? Mientras más depresores use cantidades menores de cada uno de ellos. Entonces prácticamente no altera, ¿cierto?, la función cardíaca, pero los preanestésicos sí, los tranquilizantes sí. Entonces a eso se refiere con que casi no altera en relación a lo que había en la preanestesia, que es lo que me generó el tranquilizante. De todas maneras sabemos que el que menos problema da a nivel cardiovascular es el etomidato. Es la mejor alternativa en un paciente con problemas cardíacos, ¿ya? O cardiovascular. Pero dentro de los inhalatorios, este sería la mejor opción, dentro de los inhalatorios. Produce una leve disminución del gasto cardíaco, una mínima depresión de las células miocárdicas y un leve efecto a nivel de frecuencia cardíaca. O sea, no es que no afecte, que esa es la gracia del etomidato, que no afecta para nada. Aquí le afecta pero poquito. Por eso que dentro de los inhalatorios se considera el más seguro para pacientes cardiovasculares. Otra ventaja, no sensibiliza el corazón a las catecolaminas, que era lo que hacía el alotano, que producía unas taquicardias tremendas, ¿ya? Entonces no se considera arritmogénico, no tiende a provocar taquicardias. Puede causar, sí, vasodilatación e hipotensión. O sea, la seguridad es básicamente, fundamentalmente a nivel cardíaco. Y se considera dirección para pacientes cardiópatas dentro de los inhalatorios. Otros efectos a nivel respiratorio es poco depresor respiratorio. No aumenta la irrigación craneana, por lo tanto no tendería a aumentar la presión intracraneana, entonces en teoría podría ser una opción en un paciente que recibió un trauma, ¿cierto? Y lo tengo que, no sé, se produjo un accidente severo, ruptura de vaso, tengo que operarlo porque si no se me va a morir de una hemorragia aguda, ¿ya? Tengo que elegir porque tengo que anestesiar igual. Esta no sería una mala opción. Se considera poco liposoluble, ¿cierto? La liposolubilidad es baja, por lo tanto hay una mínima retención en el tejido adiposo, por lo tanto poquito es metabolizado y poquito es excretado por riñón. Por lo tanto también sería bueno para pacientes que tienen patologías hepáticas o renales. Se considera de elección para pacientes recién nacidos y geriátricos como ese gatito viejito que está ahí, ¿cierto? Buena relajación muscular y prácticamente no tiene efecto analgésico. Siempre se considera que no tienen los anestésicos, acuérdense, uno siempre tiene que poner analgésico. Que tengan algún nivel de analgesia, ¿sí? ¿La hipotensión que produce es muy severa? No. Lo que pasa es que, por ejemplo, vamos a ver cuando veamos los tranquilizantes, si tú le pones acetromicina, clopacifol, ese puede provocar hipotensiones severas. Entonces, si tu paciente ya estaba hipotenso porque le pusiste acetromicina y este no es una hipotensión severa, pero puede aumentar la hipotensión anterior. Entonces, hay que evaluar al paciente antes. No tiene que estar todo el rato, digamos, evaluando al paciente. El otro de los que más se usan aquí en Chile es el sevoflurano, que se usa mucho menos porque es mucho más caro. Por eso se usa fundamentalmente en equinos, fundamentalmente en caballos de carrera, porque ahí hay plata. Ahí hay plata y no hay ningún interés en que se le muera el paciente ni al dueño del animal ni al veterinario. Entonces hay que hacerlo, ¿cierto? Hay una recuperación rápida y tranquila y una inducción también bastante rápida. Es muy parecido al isoflurano, vaporizador de precisión también, coeficiente de solubilidad bajo, menor al isoflurano, por lo tanto el animal se induce y se recupera más rápido todavía que con el isoflurano. Y en este caso se considera dentro de los anestésicos inhalatorios que tenemos actualmente el de elección para inducción en cámara porque no tiene mal olor y no es irritante para la vía aérea. En cámara o con mascarilla incluso. El problema es caro. Efecto farmacológico, bueno, es amarillito, ¿ya? Este es amarillo. A nivel cardiovascular también produce vasodilatación e hipotensión. Y ese es el mayor problema que genera. Pero tampoco es una hipotensión severa, en general. La depresión respiratoria es un poquito mayor que la del isoflurano, pero tampoco se considera un depresor respiratorio, un importante depresor respiratorio.
Tampoco aumenta la irrigación cerebral, así que lo podría usar si es que tengo que usarlo en un paciente que sufre un trauma, es una opción. ¿Ya? Relajación muscular adecuada, no tiene efecto analgésico, la cantidad que se metaboliza y secreta es mínima, la mayoría es eliminada por vía pulmonar. Y el problema, el calentamiento global, ¿cierto? La contaminación ambiental en general. Producen radicales libres de oxígeno y eso es lo que produce problemas. En orden, ¿cierto?, de mayor a menor, y aquí están los anestésicos inhalatorios. Aquí están las vacas. Que las vacas, tanto que hablan de las vacas, ¿cierto? Las vacas que contaminan mucho, que hay que terminar con las vacas, que no tenemos que comer más carne de vaca, y la vaca y la vaca, ¿ya? El anestésico está un poquito más abajo, pero está ahí también, más cerquita de la vaca. Bueno, seguramente han leído, ¿cierto? En las vacas ya está súper comprobado que hay una flora que uno le puede dar, flora bacteriana, que uno le puede dar en el alimento y que disminuye notablemente la producción de metano. Así que ya la disculpa que hay que matar las vacas no existe. Hay que instaurar el tratamiento, entre comillas tratamiento, ¿cierto?, para que no nos afecte mucho. Y lo que les digo, se supone que en algún momento, que no debiera pasar mucho tiempo, va a haber lo mismo a nivel de los anestésicos inhalatorios. La idea es que se genere un anestésico tan seguro como los inhalatorios, pero que no genere un efecto invernadero. Esa es la idea. Hoy en día necesitas seguro que no sea halógeno. Ninguno, son todos iguales, son todos de la misma familia, son todos hidrocarburos. Y dentro de lo que tenemos actualmente, el desflurano es el que es más moderno que el ISO, tiene mayor efecto invernadero. Así que no tiene que ver con la modernidad, porque cuando uno habla de más moderno es mejor, pero es mejor porque es más seguro desde el punto de vista anestésico. Pero en ese minuto nadie estaba pensando en el calentamiento global cuando se hicieron estos anestésicos, igual no son tan modernos. El que hayan llegado hace poquito a Chile no quiere decir que sean tan modernos. Así que se supone que en corto plazo debiéramos tener algo de características similares en términos de seguridad, pero con menos efecto contaminante. La idea es llegar a eso en algún tiempo. Esos eran los que nosotros usamos como depresores generales en veterinaria. Ahora vamos a ver depresores selectivos del sistema nervioso central. Aquí tenemos los tranquilizantes o ataráxicos, que es lo mismo. No sé si ahora harán la distinción. En mis tiempos, cuando yo estudié en la escuela, los animales menores le llamaban tranquilizantes, en los animales mayores le llamaban ataráxicos. Pero es la misma cosa, ¿ya? Son los mismos elementos, se usan medicamentos diferentes. No sé si ahora harán esa distinción, ¿no? Si lo escuchan, es la misma cosa. Exactamente lo mismo. La característica es que tiene un efecto calmante de la hiperexcitabilidad nerviosa, o sea, tranquilizante, sin alterar la conciencia. El animal no está, como en el caso del anestésico inhalatorio o inyectable, inconsciente, no está desconectado del medio, naturalmente conectado al medio. Actúan a nivel subcortical, no en todo el sistema nervioso central, sino que en ciertas zonas nomás. Y tenemos esta clasificación es la que existe hasta ahora. La clasificación, obviamente, la tradicional, la antigua, nos clasificaba en mayores y menores. Pero apareció un tercer grupo que no calza, entonces por eso es que hasta ahora tenemos de esa forma, ¿ya? Y se sigue usando esa clasificación. Tranquilizantes mayores o neurolépticos, tranquilizantes menores o ansiolíticos y agonistas alfa-2 adrenérgicos. Tranquilizantes mayores o neurolépticos hay de dos tipos, pueden ser fenotiazínicos o butirofenones. Los que más se usan son los fenotiazínicos y lejos el que más se usa es la acepromacina. ¿Por qué? Porque son más baratos, simplemente. Un problema de plata. Ustedes saben que la plata en veterinaria es más importante que el ser humano. Las butirofenonas se usan todas, pero son más caras y que se usan menos. ¿Ya? Droperidol, azalerona, letrozol. Fenotiazínicos. Promueven una tranquilización leve sin pérdida
pérdida de contacto con el ambiente. Están hechos para producir sedación. En la sedación el animal está tranquilo, con sus ojitos abiertos y mirándolo todo. Si ustedes lo llaman, parte caminando y va. No tiene ningún problema de coordinación motora y a pesar de que son relajadores musculares, no produce problemas para movilizarse. ¿Ya? Esa es la característica de los tranquilizantes. Producen buena relajación muscular los fenotiazídicos. Y la relajación muscular y la sedación se deben a bloqueo de la neurotransmisión de serotonina y dopamina. O sea, todos los efectos que vemos, digamos, fundamentales, por lo que yo lo busco, tienen que ver sobre todo con la inactivación de la dopamina. No tienen efecto analgésico, no afectan la coordinación motora, a dosis terapéuticas no tienen efecto sobre la respiración, no son depresores respiratorios, pero pueden potenciar en la depresión respiratoria de los anestésicos generales, así que no es que pueda poner tampoco cantidades indiscriminadas. La mayoría de ellos son potentes antieméticos, o sea, para controlar el vómito. La mayoría de ellos producen prolapso del tercer párpado de la membrana nictitante y prolapso del pene en la mayoría de las especies. Y esto para nosotros no tiene mayor relevancia, pero para un dueño de un reproductor, un caballo reproductor que cuesta carísimo, le tienen prolapsado el pene con la cepromacina, que es el que más se usa, dura 8 horas. 8 horas. Imagínense un pene afuera, expuesto al aire, al polvo, a todo lo que hay en el ambiente por 8 horas. No le va a gustar ni nadita de nada. Entonces, si no tenemos otro recurso, hay que usarlo. Pero hay que avisarle al dueño, porque si no el dueño se lo va a querer comer. Y con justa razón. ¿Cierto? El pene no está hecho para estar expuesto al aire. Entonces, si lo vamos a tener así, vamos a tener que hacer algo al respecto. Sobre todo si es un reproductor. Entonces, cosas a veces que no tienen mayor relevancia, pero que para el dueño del animal son importantísimas. Disminuyen el umbral de las convulsiones, por lo tanto no son una buena opción para animales epilépticos o animales que vienen convulsionando, aunque sea un tranquilizante. Aunque lo relaje un poquito, si yo traigo un animal que está convulsionando, van a aumentar las convulsiones. Profe, ¿y que ese animal tenga familiares que sufren el mismo parámetro? ¿Sí? Ahí te puedes aplicar, porque no es que en todo vaya a haber convulsiones, pero ahí habría que ver qué riesgo estás corriendo. Porque obviamente si tú vas a darle un tranquilizante a un animal es por algo, no le vas a dar un tranquilizante porque tienen ganas, ¿cierto? Tiene que ser sometido a algún procedimiento, va a viajar. Entonces, lo más probable es que no uses uses otro. Es como lo que decíamos de los anestésicos, hay que elegir la mejor opción para tu paciente. En un epiléptico o en uno que tú dices, tiene el papá, los dos son epilépticos, ¿por qué no va a ser epiléptico la cría? No vale la pena arriesgarse. El mecanismo de acción, como les decía, lo principal tiene que ver con la inhibición de la dopamina por efecto a nivel de receptores D2 de la dopamina. Bueno, puede ser administrado por vía oral o parenteral, ¿cierto? Dependiendo de la rapidez con la que uno quiera tener el efecto. Obviamente atraviesa barrera hematoencefálica y de hecho alcanza concentraciones en cerebros mayores que las que hay en circulación sistémica. La metabolización es por oxidación y después conjugación con ácido glucurónico en el hígado, así que necesitamos un hígado funcional, un paciente que tenga un hígado en buenas condiciones. Y la excreción es principalmente por orina, pequeñas cantidades por bilis. Los RAM, el más importante, como les decía, la hipotensión. Se debe a vasodilatación periférica debido a que bloquea receptores alfa-adrenérgicos a nivel periférico. Y ese es el principal problema que genera. Y el otro RAM puede provocar hipotermia. Normalmente uno piensa un tranquilizante no tendría por qué provocar hipotermia, pero aquí sí deprime el sistema termorregulador, así que sí puede provocar hipotermia. Entonces, si lo uso, el animal tiene que estar en un ambiente, idealmente un ambiente controlado, ni muy frío ni muy caluroso.
¿No se acumulan tanto? No, no. Contraindicado, o sea, cuando no lo usan, pacientes con convulsiones, que vienen convulsionando o que tienen epilepsia, porque las puede desencadenar en un epiléptico que no viene convulsionando o puede potenciarlas si viene ya convulsionando. Animales que tienen afecciones cardíacas y vasculares también está contraindicado por la hipotensión severa que genera, que obviamente al haber hipotensión me va a generar taquicardia, entonces va a hacer también trabajar el corazón. Entonces, no en animales con problemas ni cardíacos ni vasculares, y tampoco animales con afecciones hepáticas graves, porque la metabolización es en hígado, en fase 1 y fase 2, pero todo en hígado. Y el que más se usa es la acepromacina actualmente, tanto en mayores como menores. Aprobado por la FDA para perros, gatos y equinos. En el caso de los equinos aparece en el doping, así que se usa a veces para que el caballo viaje, pero hay que darle el tiempo para que se elimine. En los equinos el metabolito demora 4 días en ser eliminado de la sangre, para que no tengan problemas. ¿Se utilizan caballos de salto? ¿Se usa? Sí. Hay que darles el tiempo nomás, porque tiene la gracia que los tranquiliza y evita, bueno, los caballos vomitan. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa si les dan náusea? ¿O no les dan náusea tampoco a los caballos? Si el caballo que vomita, el caballo muere. Sí, por eso, pero sensación así de malestar, cólico. Porque igual tiene aparato vestibular. Sí. Aparato vestibular tiene. Pero se ha usado en caballos que tienen temperamento para saltar y los dejan que le apliquen para que salten. De hecho, Ya. cada etapa lo pueden aplicar a 2. Sin mayores problemas, ya. Sí, porque aunque es buen relajado muscular, no produce problemas de coordinación, entonces se supone que el caballo que salta tiene que, lo más importante es la coordinación, ¿cierto? Para pegar un buen impulso y caer bien después de pegarse las patas. No sabía, vos sabés. Ya. Sí, porque caballos de salto no es típico que piensan en los caballos de carrera, los caballos de salto son totalmente diferentes. Claro. Bueno, recordar en todo caso que aparece en el doping. Tiene efecto sinérgico todos los tranquilizantes, estos también tienen efecto sinérgico con todos los anestésicos generales, ¿ya? En este caso, si yo uso acepromacina, voy a poner acepromacina en la preanestesia y después voy a hacer mi cirugía. Entonces, si yo lo uso junto con un anestésico, puede ser responsable de despertares prolongados, acuérdense que dura 8 horas, el anestésico